Gracias doy a Dios porque podemos continuar con nuestras grabaciones. Estamos en una temática acerca del sacrificio que Caín y Abel hicieron a Dios. Quiero, antes de continuar, señalar dos cositas que dije en el tema anterior. En el tema anterior mencioné que la vida de Adán de 800 años. Yo me refiero a esto, no que Adán haya vivido 800 años nada más, sino que cuando Adán tenía 130 años, nació Set, pero que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Después de Set, tuvieron hijos e hijas, pero no dice la cantidad de hijos e hijas que tuvieron. Pero en 800 años, yo no sé qué edad tenían Adán y Eva cuando tuvieron su último hijo, pero en 500 años, no en 800, en 500 años que hubieran tenido hijos e hijas, ¿cuántos pudieron tener? Y esos hijos a la vez, ¿cuántos hijos pudieran tener? Esto se ve a las claras que la población del mundo era una población grande, pero la Biblia no menciona esa población. Cuando vayamos a hablar del diluvio, vamos a analizar esto otra vez de la población del mundo. Pero aclaro que Adán vivió su vida 930 años. La otra expresión que quiero aclarar es cuando dije que los que morían en las manos de Dios. Cuando me refiero a que morían en las manos de Dios, no era que morían a manos de Dios, o sea, que Dios les quitaba la vida, sino que los que son preciosos para Dios son los que mueren en las manos de Dios, significa que son fieles a Dios, que están haciendo la voluntad de Dios y mueren como mártires o mueren como la muerte que vayan a morir, pero siendo fieles a Dios, significa en las manos de Dios, es lo que estamos diciendo, porque quedan sellados para vida eterna por Dios. Queremos analizar también alguna declaración bíblica que hay con respecto al sacrificio de Abel y con respecto a la muerte de Abel. La primera declaración bíblica que vamos a tener acerca de esto está en el libro de Hebreo, en el capítulo 11. Dice el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas, y aunque está muerto, aún habla por medio de su fe. O sea que aquí la Biblia, el autor de los Hebreos, señala a Abel como un héroe de la fe que ofreció mejor sacrificio porque la ofrenda que él trajo a Dios estaba de acuerdo con la fe de, de Abel. Y su ejemplo, a través de todos los siglos de la historia humana, han servido para animar y ayudar a todos los hijos de Dios que han sabido acerca de lo que Abel hizo. Quiero compartir también otra declaración con respecto a esto y vamos a referirnos a unos textos que el apóstol Juan utiliza en su primera epístola en el capítulo 3 y hace una comparación. Vamos a leer lo que él dice allí y después vamos a señalar algunas declaraciones. Así que primera de Juan, capítulo 3 y leo desde el 12 hasta el 16. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y no os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida
porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte, y todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Aquí el apóstol hace una comparación de el sacrificio de Abel que despertó la ira de Caín. Y Caín mata a Abel no porque Abel fuera malo, sino porque las obras de Abel eran de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero trae esto al a la misma conclusión que Jesús habló cuando hablaba de sus discípulos que debíamos amarnos unos a otros y de guardar la ley de Dios, que significa amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros, los hijos de Dios, debemos amarnos unos a otros, pero cuando alguien se ofende contra un ser humano, cuando alguien ataca, ofende de palabra a algún ser humano, recuerden que en el tema que hablamos del fuego eterno, dijo Jesús, hablando de estas personas, que tendrían como recompensa el fuego eterno, porque existe dentro del mundo en que vivimos, y eso existe desde los tiempos de Caín, el mismo odio y la misma oposición de los que son enemigos de Dios. Porque así como cuando Cristo estuvo en la tierra, las buenas obras que Cristo hacía despertaban el ataque y el odio de los judíos y de los que no eran hijos de Dios, así las buenas obras de los seguidores de Dios, los que amamos a Dios, los que estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro hermano, como que seguimos a Dios y somos hijos de Dios, nuestras obras también atraen el odio y el ataque de los enemigos de Dios. Y hay algo curioso en esto. El cristianismo nos llamamos la iglesia de Dios. El cristianismo significa aquellos que decimos que seguimos a Cristo. ¿Cuánto odio, cuánta, cuánto ataque, cuánta lucha hay entre todos los cristianos, supuestamente porque todos los cristianos no creemos de la misma manera o no actuamos dentro del mundo cristiano? No hay aceptación de un cristiano con otro, porque uno piensa de una manera y otro piensa de otra. Y así se levantan luchas. Y aún dentro de una misma iglesia, me refiero ahora a un grupo, una congregación que está en un lugar, cuántas disputas y cuántas luchas hay entre aquellos que decimos que seguimos a Dios. Los que seguimos a Dios debemos amarnos unos a otros y no pelear los unos con los otros. Pero los que sigamos a Dios y amemos a Dios y a nuestros hermanos, siempre estaremos dispuestos a dar nuestra vida por Dios y por ayudar a cualquiera de nuestros hermanos. Otro sentimiento de rechazo, de ataque, de lucha, de contienda, y eso es una obra del diablo que no debe existir dentro de la iglesia de Dios. Bien, vamos a leer o a continuar nuestra lectura de lo sucedido entre Caín y Abel. Dice, versículo 9, vamos a repetir aquí, dice, entonces el Eterno dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?
Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas, serás echado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te dará más su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Esta es la declaración de Dios a Caín. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Caín trata de mentir a Dios y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Trata de esconder lo que ha hecho, pero de Dios no se puede esconder nadie. Entonces Dios le dice que la sangre de su hermano clama, la sangre que se derramó, clama a Dios por justicia. Quiero hacer aquí una aclaración con la palabra ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín trató de esconderse de Dios utilizando esa palabra, pero en realidad somos nosotros guarda de nuestro hermano. ¿Y qué significa ser guarda de nuestro hermano? O sea, cuidador de nuestro hermano, estar al tanto de nuestro hermano. Eso fue lo que Caín quiso decir, pero en realidad nosotros, los hijos de Dios, somos guardas de nuestros hermanos, porque debemos tener el cuidado y el respeto para que nuestras obras y que las obras de nuestro hermano estén en armonía con Dios. Esto nos habla del ejemplo que debemos dar a nuestros hermanos, un ejemplo que los ayude a seguir a Dios, a estar en los caminos de Dios, a obedecer a Dios. Nosotros, si nos amamos unos a otros, también debemos cuidarnos unos a otros. Somos guarda de nuestros hermanos. Y el consejo de Dios para nosotros, guarda de nuestros hermanos, es que nosotros no debemos juzgarnos unos a otros, pero debemos amarnos los unos a los otros, debemos alentarnos los unos a los otros, debemos orar los unos por los otros, debemos interceder los unos por los otros, pidiéndole a Dios también que sea con nuestro hermano o con nuestros hermanos y les ayude y les cuide. Esa palabra significa mucho y los hijos de Dios debemos tener cuidado porque sí, somos guardas de nuestros hermanos y debemos hacer nuestra obra sirviendo a Dios y sirviendo a nuestros hermanos. Aquí Jesús también habló que la voz de la sangre de tu hermano derramada en la tierra clama a Dios. En la Biblia se utiliza una forma de expresión que yo ahora la voy a llamar, no sé, llamarla ilustración, llamarla de alguna manera, pero voy a explicar lo que quiero decir. La sangre no tiene voz, no tiene boca, no habla. ¿Cómo va la sangre a hablar? Así en la Biblia se utilizan distintos ejemplos para hablar de las cosas que pueden dar un mensaje, que pueden dar una enseñanza, aun cuando no sean una persona. En este caso, la sangre que clama significa que Dios ve lo que sucedió y que esa injusticia que se sucedió, esa, ese crimen que Caín cometió, es algo que clama la justicia de Dios, que Dios debía hacer su justicia en la obra impía que se había hecho. Así en la Biblia, en distintos momentos y en distintas ocasiones, se habla de distintas cosas que hablan.
que claman, que dicen, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, unas ciudades que fueron destruidas, están dadas como ejemplo. Lo que sucedió en Sodoma y Gomorra nos habla a nosotros de la justicia de Dios y que el mal y el pecado finalmente van a ser destruidos. No significa que están hablando ellos, sino que lo sucedido sirve para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de Dios, para enseñar todas las cosas que tienen que ver con Dios y con la relación de Dios con el hombre y nosotros los hombres con Dios. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. En nuestro próximo tema terminaremos sobre el castigo que Dios puso sobre Caín y seguiremos hablando más de la vida de Caín. Dios nos bendiga y nos vemos en nuestro próximo tema.